Franz Boas era un tipo excéntrico que nació en la Alemania del siglo XIX, muy preocupada por si existían las identidades nacionales y, de ser así, qué las definía. Tras terminar sus estudios de física y geografía, casi entrando en el siglo XX, se fue a América a estudiar las tribus nativas. En aquella época, la idea de que las identidades y las culturas se derivaban de los rasgos raciales tenía muchos seguidores. Boas se opuso muy duramente a esa idea. Para él era lo cultural, no lo racial, lo que definía a un pueblo. Trabajó primero con los indios nativos del noroeste de Estados Unidos y después se fue muy al norte a conocer y entender a los pueblos inuit de la isla de Baffin, en Canadá. A Boas se le considera el padre de la antropología. Él fue quien descubrió que los inuit, los esquimales, tenían docenas de palabras para referirse al hielo y a la nieve. Boas dejó probado que nuestra realidad condiciona nuestro lenguaje y nuestras ontologías. Nuestro contexto afecta la forma en que mentalmente estructuramos la realidad. Esta idea dio pie al nacimiento de una corriente científica llamada relativismo lingüístico, liderado por Edward Sapir, que era discípulo de Boas, y Benjamin Whorf, que a su vez era discípulo de Sapir. Ellos dos enuncian una de las ideas que conmociona el mundo de la lingüística y la psicología de la época, la hipótesis de Sapir-Whorf. Dice así: la lengua determina el pensamiento y las categorías lingüísticas limitan y determinan a las cognitivas. En otras palabras, pensamos como hablamos. Esta hipótesis ha tenido muchas críticas, pero la comunidad científica acepta con unanimidad una versión algo menos radical. Puede que la lengua no determine, pero desde luego influye en la manera en que pensamos y nos comportamos. Uno de los mejores ejemplos para entender esto lo propone John Lucy, un investigador en el campo de la lingüística que lleva 30 años estudiando las diferencias de pensamiento e idioma entre los hablantes de yucateco y los hablantes de inglés. Lucy llevó a cabo el siguiente experimento. Presentó una serie de objetos ante los hablantes de cada una de estas lenguas y les pidió que los agrupasen. Según observó, los angloparlantes solían agrupar los objetos por su forma, mientras que los hablantes de yucateco solían agruparlos teniendo en cuenta el material del que estaba hecho el objeto. Por ejemplo, si se les presentaba una caja de cartón, los anglófonos tendían a colocarlos con aquellos que tuviesen forma de caja, mientras que los hablantes de yucateco optaban por colocar el objeto junto a otros que estuviesen hechos de cartón, aunque su aspecto fuese distinto. Entre unos primaba lo formal y entre otros lo material. ¿Tendría que ver con las categorías mentales? Mucho antes de que estos lingüistas y antropólogos se fueran a hacer trabajo de campo, Immanuel Kant, el filósofo, ya estableció una distinción que puede sernos útil. Kant distingue entre fenómeno y noúmeno. El fenómeno es el objeto que puede ser reconocible mediante la intuición sensible. Es lo que podemos ver, tocar, sentir. El fenómeno está ahí. Es parte de la realidad tangible. El noúmeno, sin embargo, es el objeto que puede ser reconocible solo mediante la intuición intelectual. Noúmeno viene del griego noumenon y significa lo pensado. En otras palabras, los fenómenos son cosas: el mar, el árbol, el hielo o los tipos de hielo. Y los noúmenos son conceptos: la nostalgia, la riqueza o clasificar los objetos según su utilidad. Casi todos los estudiosos del siglo XIX y el XX habían analizado el problema desde una perspectiva kantiana, desde un binomio. Por un lado, lengua que describe cosas y por el otro, el pensamiento que construye conceptos.
Sin embargo, desde 1979, un psicolingüista llamado John Lucy hace que nos fijemos en un elemento necesario, pero descuidado: la realidad. La realidad de cada grupo de hablantes determina también su lengua y su pensamiento. Ya no tenemos un binomio, sino un trinomio, una triada: lengua, pensamiento y realidad, donde cada uno influye a los otros dos. ¿Y qué nombre tenemos para esa realidad? Cultura. Frederick Tudor es conocido como el inventor de lo que hoy conocemos como la cadena de frío, un sistema por el que todos los tramos y eslabones del transporte están diseñados para evitar pérdidas de temperatura. Tudor era hijo de una familia de vendedores de hielo de Boston. En invierno, cuando el río Massachusetts estaba congelado, cortaban grandes bloques de hielo, lo almacenaban en cámaras especiales y lo iban vendiendo a lo largo del año. A los 17 años, entrando el siglo XIX, sus vacaciones en la Cuba española resultaron ser un infierno de insolación y mosquitos. Frederick se pregunta si no sería una delicia poder disfrutar justo ahí, en el caluroso Caribe, de refrescantes bebidas heladas. El 14 de abril de 1806, el Favorite, un barco recién comprado y acondicionado por Frederick Tudor y su hermano, atraca en el puerto de Martinica con 80 toneladas de hielo. Tudor lo había pensado todo y había logrado una proeza: transportar hielo desde Boston al Caribe. Hasta había tenido que sobornar a los aduaneros franceses para poder introducir su cargamento en el puerto de la isla. El negocio era prometedor y nada iba a pararle. Sin embargo, unas semanas después, Tudor había ingresado unos míseros $55. ¿Qué había pasado? Los habitantes de la isla sintieron la mayor de las indiferencias ante el hielo. No es que no supiesen usarlo o no lo valorasen, es que en su mundo no existía el concepto de algo muy frío o helado, y por eso no les resultaba interesante ni deseable. El hielo acabó fundiéndose en la bodega del Favorite y a nadie en Martinica le importó. A ese fenómeno la psicología cognitiva lo llama hipocognición. Las personas piensan, sienten y se comportan dentro de los confines de lo que pueden concebir. Cuando se les saca de esos confines, sufren de hipocognición, es decir, les faltan representaciones lingüísticas o cognitivas para expresar ideas o experiencias. Justo eso es lo que pasó a los habitantes de Martinica ante un producto que ni entendían ni necesitaban. El término hipocognición lo acuñó Robert Levy, otro de los padres de la antropología y la psicolingüística, cuando observó que entre los tahitianos había muchos suicidios tras la muerte de un ser querido. Los tahitianos no tenían en su cultura el concepto de duelo. Cuando les pedías que describiesen su dolor por la pérdida de un ser querido, lo achacaban a encontrarse mal por alguna enfermedad, alguna molestia que no sabían identificar. La misma hipocognición que sufrían los tahitianos a los martinicos es la que sufrimos los occidentales al ver solo un tipo de nieve y no ser capaces de distinguir las variedades de hielo. Georges Lakoff, uno de los grandes referentes de la arquitectura de información actual, usa mucho el concepto de hipocognición. Lakoff dice que pensar que tenemos todos los conceptos que necesitamos es una mera ilusión, que en realidad nuestras categorías mentales, los cajones y armarios de nuestro cerebro, limitan nuestro pensamiento. En 1984, la gran distopía de George Orwell, se usa precisamente la hipocognición mediante la lengua para someter a la población, para moldear y limitar sus categorías y su capacidad de pensar libremente. La neolengua de 1984 es un idioma que decrece en vocabulario de forma intencionada. Cada vez menos palabras. Se eliminan a propósito los sinónimos y los términos ambiguos y se simplifica la lengua para que sirva solo para expresar los postulados del régimen. Orwell lo explicaba así en el apéndice final del libro. La intención de la neolengua no era solamente proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos del Ingsoc, sino también anular otras formas de pensamiento. Es decir,
Cuantas más variaciones, sutilezas y matices tengamos en nuestra lengua, más capaces seremos de pensar, entender y expresar conceptos distintos. Lakoff, Levy, Lucy, Worf, Sapir y Boas. Todos parecen estar de acuerdo en que la lengua moldea la manera en que entendemos el mundo y condiciona las ideas que somos capaces de pensar y, por lo tanto, de diseñar. Pero ¿qué pasa cuando adquirimos una segunda lengua? En Arrival, de la que ya hemos hablado, los extraterrestres traen un regalo a la Tierra, una forma de comunicación no lineal en la que no hay pasado ni futuro, sino un continuo circular. En la película, la doctora Louise Banks es la encargada de descifrar el idioma de los septápodos. Poco a poco se va relacionando con ellos y va aprendiendo su idioma. A medida que aprende, su cerebro se va reestructurando, recableándose y empieza a entender la realidad de una forma completamente distinta. Empieza a experimentar el tiempo, pasado, presente y futuro, como una sucesión de bucles cruzándose, rizándose unos sobre otros. La película en la que, por cierto, se menciona la hipótesis de Sapir-Whorf es una representación dramatizada y exagerada del poder de la lengua como instrumento de procesamiento de la realidad. No tenemos que irnos a la ciencia ficción para ver el efecto de las diferencias entre idiomas. El idioma inglés distingue entre do y make, que para un hispanohablante son siempre hacer. Sin embargo, do se refiere a la acción y make se refiere a la creación. Sutil diferencia, pero importante. Igualmente, los angloparlantes tienen dificultades con la diferencia entre ser y estar. Para ellos todo es to be, mientras que para nosotros es sencillo distinguir entre esencia y presencia. En este caso, el matiz juega a nuestro favor. A menudo, el matiz está en algo mucho más evidente, el género de las cosas. Como sabes, el inglés es un idioma que no asigna género a los objetos. The tree, the sea, the ice son conceptos ni masculinos ni femeninos. Sin embargo, en alemán y en español se trata de objetos con género. ¿Cambia eso la manera en la que situamos en nuestro cerebro los atributos que les asignamos? La psicóloga cognitiva Lera Boroditsky ha estudiado mucho este fenómeno. En un experimento pidió a hablantes de español y de alemán que describiesen su idea de puente, que nombrasen atributos y adjetivos que les venían a la cabeza al pensar en ese concepto. Como sabes, puente es masculino en español, pero el término es femenino en alemán. La gran mayoría de los españoles usaban palabras como alto, robusto o resistente para describir el puente, mientras que entre los alemanes se usaban términos como elegante o bello. Ese mismo ejemplo sucedía con otros conceptos. ¿Afectará eso a la manera en que alemanes y españoles diseñamos los puentes? ¿Los pensaremos y los proyectaremos con formas distintas? Con el concepto de automóvil pasa una cosa similar. Es gramaticalmente masculino en alemán, pero femenino en francés e italiano. ¿Habrá afectado el género gramatical a la forma, al carácter de los coches de cada uno de esos países? ¿Somos los creadores de productos vulnerables a estas cuestiones? ¿Nos hemos parado a pensarlo? Piccola grande vettura. Era il felice slogan della Topolino nel 36. Più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione, con un minore ingombro esterno. En alemán existe un término para referirse al diseño, Gestalt. Gestalt define el diseño de manera distinta a como lo hacen las lenguas latinas. Diseño viene del latín, designare. Significa dar signo, significado, sentido a algo. Gestalt, sin embargo, significa forma, pero también disposición y funcionamiento, todo junto. Diseño apela más a lo simbólico, Gestalt a lo estructural, funcional,
En la escuela de Ulm es precisamente donde nació una forma de entender y hacer el diseño que hoy conocemos todos. La escuela, que se llamaba Hochschule für Gestaltung, Escuela de Gestalt, llamaba a sus diseñadores Gestaltung Engineers, o sea, ingenieros de la forma, estructura y funcionamiento. Esa palabra, ese vocabulario, sirvió como un instrumento, un arma, como dicen en Arrival. No solo el vocabulario alemán propició una forma de hacer, sino que su sistema de pensamiento, muy cercano a la austeridad calvinista y alejado de lo expresivo, hizo posible que en Ulm se pensase y se hiciese una forma de diseño diferente, adecuada a su realidad. De nuevo la triada, lengua, pensamiento, realidad. Y en el centro, la cultura, que en este caso da lugar al diseño. ¿Habría existido el diseño de Ulm en una lengua distinta al alemán? ¿Deberíamos los diseñadores mediterráneos de lenguas latinas aprender alemán para que el diseño nos salga más funcionalista? ¿Funcionaría? Y cuando hacemos eso, pero con el inglés estadounidense, cuando tomamos prestados el vocabulario y los conceptos propios de la industria y la realidad de Silicon Valley, ¿a dónde nos lleva? Podemos usar terminología anglosajona y adoptar categorías ajenas, pero no tenemos el pensamiento, los valores, los esquemas ni la realidad de esas culturas. Quizás por eso la fórmula nunca termina de funcionar. Si nuestro vocabulario no es el mejor para referirnos a ciertas cualidades del diseño, ¿con qué otras cualidades del diseño funciona bien? ¿Para qué es bueno nuestro idioma? ¿En qué es el mejor? ¿Cuáles son nuestras hipocogniciones y cuáles nuestras hipercogniciones? ¿Cuáles son los conceptos para los que tenemos una docena de términos? Sin duda, tenemos nuestra forma de categorizar la realidad. También tenemos nuestros fenómenos y noúmenos propios y específicos, los que nos dan nuestras lenguas latinas y nuestras realidades de países cálidos en el sur de Europa y en América Latina. Y sabiendo todo eso, teniendo muy en cuenta nuestra realidad y las particularidades de nuestras lenguas, ¿cuándo empezaremos a pensar nuestro propio diseño?